Bueno, ya están ingresando. Voy a volver a compartir mientras siguen ingresando. Ah, se cortó, yo pensé que se me salió. No, se corta porque a los 40 minutos se pago. No, Sí, no, pero no me avisó esto. Porque siempre me pone que y a mí se también, a mí terminó. no me avisó tampoco que iba a cortar. Siempre me pone que iba a contar y que me quede un minuto, pero no me apareció nada esta vez. Se ve que está inestable la cosa. Bueno, saben que estuve a punto de pensar en pagarlo, pero digo, si ahora volvemos a la presencialidad, yo me voy a quedar encalacrada un año con esto, porque son $15 por mes. Igual por $15 me pago Netflix. Además, de eso no entrar y salir. Así que Sí, no, aparte me pago Netflix, ¿viste? Por eso. Vamos a ver. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. sí, se ve. Bueno, estábamos con el que había la variable controlada es la temperatura, la condición controlada, la detectó el aumento, lo detectó el hipotálamo pone enseguida en marcha mecanismos para evitar que siga subiendo la temperatura y que baje, ¿sí? Que baje a los niveles normales. Entonces dijimos que manda señales a las glándulas sudoríparas, entonces las glándulas sudoríparas liberan sudor, y el sudor baña la piel e intenta bajar la temperatura. Expulsamos mayor calor a través de la dilatación de las arterias de la piel, las pequeñas arteriolas de la piel, que al hacerse más gruesas pasa más sangre por ellas, por eso nos ponemos rojos y disipamos calor hacia el medio, ¿sí? Pero también vimos que actúa sobre las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que son unas glándulas endocrinas que se encuentran encima del riñón, ¿sí? Y que cuando aumenta la temperatura empiezan a liberar adrenalina. Conocen a la adrenalina, ¿verdad? Sí. Bueno, la adrenalina es una hormona que nos pone en alerta, ¿sí? Nos hace aumentar la frecuencia cardíaca, nos hace aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta la actividad metabólica, o sea, las reacciones químicas dentro de la célula, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Un aumento de la actividad metabólica. Bueno, y si hay un aumento de la actividad metabólica, ¿qué significa? Que está consumiendo nutrientes más rápidos. Más rápido. Hay un aprovechamiento, y yo que sé, si necesito la cosa, enseguida lo tengo a mano, ¿verdad? Porque va a tener que echar mano de todo lo que pueda para controlar la temperatura, ¿sí? A su vez que manda señales el hipotálamo a estos órganos, también Profe, manda señales a la musculatura esquelética, ¿sí? profe. Sí. ¿Alguien dice que está en sala de espera? ¿Quién? Ay, no, ya me agregó. Ah, Gracias. está. Bien. Ahí va. Lo que pasa es que acá, cuando me aparecen arriba, chic, le doy, pero cuando no me aparecen, a veces no les puedo dar. Bueno, vuelvo para atrás. El hipotálamo detectó entonces el cambio, la variante en la temperatura, que es una condición controlada, ¿sí? Y enseguida mandó señales nerviosas, impulsos nerviosos, a las glándulas suprarrenales, a las glándulas sudoríparas y a las arteriolas de la piel. ¿Para qué? Para varias cosas. Una, para dilatar las arterias y hacer que el calor excesivo se disipe hacia el ambiente. Otro, liberar sudor para bajar la temperatura de la piel, y otro, liberar adrenalina, que es la que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y va a aumentar el metabolismo de las células para deshacerse de la condición lo antes posible, ¿sí? Pero también va a enviar, ¿verdad? Va a enviar señales a toda la musculatura esquelética, a toda esa que tenemos asociada al esqueleto, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué característica tiene la chica que nos damos cuenta que el sistema muscular también está afectado y que también está trabajando para ello? ¿Qué cosa nos dice el ejercicio? ¿Perdón, profe? ¿Qué cosa nos dice el ejercicio que nos da la pauta de que esto está pasando? ¿Está muy activa? ¿Cómo se siente? Está cansado. Ahí va, se siente cansada, ¿verdad? Están los músculos, están como.
Trabajando. No, al revés. Sentado. Si estuvieran trabajando, ¿qué provocarían? Más temperatura. Más energía. Temperatura, porque los músculos generan calor. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan horribles cuando tenemos fiebre? Es otro mecanismo de control, ¿verdad? Nos sentimos muertos y cansados y hasta nos duelen los músculos porque Por eso me dolía todo. son señales que el cuerpo pone en marcha para no generar más calor del que tenés, si no se te eleva más la temperatura. Y eso puede generar un daño mayor. Entonces, todo el hipotálamo se puso en marcha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa variable, que es el aumento de la temperatura, ¿verdad?, se vuelva a la normalidad. ¿Sí? También el hipotálamo se conecta con la corteza cerebral para hacer acciones también voluntarias. Por ejemplo, cuando uno tiene demasiado calor, se destapa, ¿verdad? Si está en la cama, se destapa. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, si está tirada en la cama, lo más probable es que se siente eso cuando uno siente los chuchos, ¿verdad? Que es frío y que parece que después tiene como un calor impresionante cuando hay fiebre, ¿verdad? Hay conductas también que son voluntarias. Me destapo. Eso soy consciente. Porque también el hipotálamo le explica, como quien dice, a la corteza cerebral qué acciones pueden ejecutar para evitar que se genere más calor. ¿Ah? Entonces, esas respuestas voluntarias van hacia la musculatura y, por ejemplo, me destapo. O me quito la ropa para no, o me meto abajo de la ducha. ¿Sí? Tomo decisiones voluntarias que movilizan mi cuerpo ¿para qué? Para bajar la temperatura. ¿Sí? No todo es inconsciente. También hay una conexión que hace que generes cosas conscientes para controlar la variable. Pero también el hipotálamo se pone en contacto con una glándula que está aquí. Esta glándula que cuelga del cerebro, que es sumamente importante en la regulación homeostática. ¿Qué glándula es esta? La más importante del punto de vista endocrino. Epitelial. Todas son Algo así. epiteliales. Es que es el La tejido de la hipófisis. forma. ¿Es la glándula? Hipófisis. Hipófisis. El hipotálamo se comunica con la hipófisis y la hipófisis, cuando el hipotálamo le mandó señales diciéndole que, ay, mirá, hay mucha temperatura, la glándula hipófisis se comunica, ¿verdad?, con otra glándula que es la tiroides. El hipotálamo, para comunicarse con la glándula hipófisis, no usa neuronas, no usa neurotransmisores, usa sustancias químicas que se llaman factores liberadores. Esto que dice acá TRH es el nombre del factor liberador, que es una sustancia química mensajera que libera la hipófisis y que actúa, perdón, que libera el hipotálamo y que actúa sobre la hipófisis. ¿Sí? Entonces, cuando la hipófisis recibe ese mensajero químico, inmediatamente envía su hormona, que es la tirotrofina, ¿sí?, la tirotrofina, que es la TSH, ¿sí?, que es una hormona que va a actuar sobre la glándula tiroides, una glándula que tenemos aquí en el cuerpo y que regula el metabolismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese aumento de metabolismo que se había producido, la glándula tiroides ahora lo va a disminuir. ¿Para qué? Para evitar seguir calentando. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el cuerpo vuelve a la temperatura normal, por mecanismos que de distinta manera puso en marcha el cuerpo. ¿Qué pasa una vez que cede esa condición controlada? Baja la temperatura. ¿Qué pasará con todo este sistema de retroalimentación? Que ya no tendría que estar en función. Exacto. por Entonces, así cuando decirlo. baja la temperatura, todo esto se revierte. Por eso decimos que es un mecanismo de retroalimentación. ¿De qué tipo esto? Temporal. Sí, son todos temporales los mecanismos de retroalimentación, pero ¿cuántos tipos de mecanismos de retroalimentación conocen? Es una retroalimentación negativa.
porque la misma condición controlada es la que varía cuando empieza y cuando termina la retroalimentación. ¿Sí? En toda, ¿se acuerdan de todo el sistema de retroalimentación? Habíamos determinado 3 componentes. Uno, el receptor, en este caso el receptor es la piel, ¿sí? Otro, el centro de control, en este caso el hipotálamo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y otro, ¿quiénes eran? Los ejecutores. Los efectores, que serían todos estos órganos que de alguna manera actuaron. ¿Sí? ¿Para qué? Para controlar la variable controlada. En este caso, la temperatura. ¿Sí? En todo sistema de retroalimentación hay un receptor, un centro de control y un efector. En el caso de la temperatura, quien sensa la temperatura es el aumento en la piel, ¿sí? O en algún órgano interno, entonces el hipotálamo es el que la detecta a través de los receptores que le mandan señales al hipotálamo, señales eléctricas, ahí hay una conexión nerviosa, ¿sí? De receptor a centro nervioso, y ahí el centro nervioso pone en marcha diferentes mecanismos, algunos hormonales y algunos nerviosos. ¿Para qué? Para que se produzcan acciones que vuelvan la condición controlada a su normalidad. ¿Sí? En el caso de la chica de la situación 1, ¿alcanzó con todo esto? No, tuvo que tomar un remedio, un antitérmico. ¿Siempre es necesario tomar un antitérmico? No. No. Lo que pasa que, ¿qué es lo que va a suceder? Si dejamos actuar los controles naturales, lo más probable es que estemos mucho tiempo con esa variable descontrolada y eso puede llegar a descontrolar otras variables. ¿Sí? Entonces, por eso es que existen los antitérmicos, los antihistamínicos, los yo qué sé, los antidiarreicos, todo lo que nos hace perder una condición, ¿para qué? Para ayudar de alguna manera a que el retorno a la condición normal sea lo más rápido posible. ¿Sí? Sobre todo cuando el patógeno, o sea, la noxa que causa el desequilibrio, es un agente biológico de repente muy agresivo. ¿Sí? Tú, Emanuel, tuviste COVID, ¿no? Sí. ¿Qué te mandaron a hacer? Todavía no recupero de todo el olfato. Todavía no. ¿Qué te mandaron a hacer? Reposo y me dieron paracetamol, pero solo por si tenía dolor. Por si tenías dolor. ¿Y tuviste dolores? Los primeros días sí. Los primeros 2 o 3 días. ¿En dónde eran los dolores? En todo lo que sea músculo tenía en todos lados. Pero principalmente la espalda, como por acá arriba. Ahí va. Bien, bien, toda la acción sobre el sistema muscular. ¿Ah? Y entonces no te dieron ningún medicamento, más que el paracetamol, que es para bajar la fiebre y los dolores. Sí. ¿Por qué no le dieron ningún medicamento? No sé. ¿Eh? No sé, no me. Porque lo que actúa es un virus. Y para los virus no hay antibióticos. Hay algunos antivirales, pero no está muy bien probado si sirven o si no sirven para el COVID. ¿Ah? Por eso no te dan nada. Bueno, alguien me preguntó del libro en el chat. Romina creo que fue. Yo les mandé a todos los libros en el chat. En el chat no, en el correo. ¿Sí? A veces me tengo que pedir permiso para que se los habilite, me mandan un correo y yo se los habilito. Hay un compañero, no me acuerdo si es de este grupo, Agustín Rossi, ¿es de este grupo? No. No, porque me mandó 16 correos pidiéndome autorización. Manuel, ¿qué ibas a decir? No, no es del libro, pero el profesor de matemáticas nos dijo que en dirección le mandó un mensaje diciéndole que ya no, solo tiene que ser una clase por semana de videoconferencia. Y quería saber si nosotros vamos a seguir contigo haciendo videoconferencias. ¿Qué dijo el profesor de matemáticas? Que a él le Una clase mandaron de consulta. que solo va a ser una por clase de semana. consulta. ¿Cuándo?
nos mandó un mensaje Ahora, como que ayer. ya, ¿El profesor mandó ese mensaje? sí, Sí, como por que ya Bueno, privado. yo no puedo responder por el profesor, pero ese no es el mensaje que dio el director. Bueno, no sé, capaz que se equivocó, pero él No, dijo que ya canceló todas las clases de la semana y todo. no. Eso es un invento, pero gordo. Que el profesor haga lo que quiera, él es libre con su conciencia y con su trabajo, hace lo que quiera. Yo no soy la directora, sino el profesor tendría algún problemita. Pero en realidad, nada, al contrario, nos piden que, miren, le digo más, ustedes cayeron en un turno de porquería, porque yo en la mañana tengo la cripto que está en permanentemente contacto conmigo y está constantemente llamando al que yo digo, mira, fulanito me está dejando esa tarea, llamámelo, porque es el nexo que tenemos. A mí no me da el tiempo para llamar uno por uno. Además, tengo 7 grupos, imagínate, no puedo llamar a uno por uno. Cuando veo que alguno se está descarrilando. Y ahí tengo un apoyo enorme en el ascripto. A la ascripta de ustedes le mandé 3 correos, todavía estoy esperando que me conteste el primero, que no me lo contestó. Jamás. Hasta la mitad del tiempo no me enteré quién cursaba biología y quién no. Yo los tenía a ustedes, algunos tenía gente en la plataforma que ni siquiera existe en la clase, porque se ve que los anoté al principio, pero nadie nos mandaba las listas, hasta que le escribí a la secretaria, y la secretaria fue la que me mandó las listas. Pero es una cuestión de conciencia de estos chiquilines. Esto es una cosa que cada uno actúa como lo siente. A mí me parece que es un engaño no darles clase. Además, todos los profesores estamos cobrando esas horas de clase. Hay una cuestión que roza la moralidad de las personas, yo qué sé. No soy quien para juzgar a las personas, pero Sí, es que nosotros estábamos pensando comunicarnos con el liceo o algo, porque también me pareció muy raro eso, pero lo tomamos como se supone que se quiere volver a la presencialidad, sí, entonces está como todavía que... no se dijo cuándo vamos a volver a la presencialidad. Y de repente nosotros con toda seguridad vamos a ser de los últimos en volver, porque ahora parece que el 3 de mayo empiezan las escuelas rurales. A la siguiente semana parece que va a empezar primaria, como que, y los jardines de infantes. Y después recién primer ciclo, y después recién parece que va a empezar segundo ciclo, porque el grupo etario donde hay mayores contagios es en el de ustedes. Entonces, como que van a ser los últimos. Además, vieron que se largó la vacunación entre 18 y 70, la gente o se va a alargar ahora en estos días. Entonces, todo aquel que no se vacunó todavía y que está dentro de esa franja etaria tiene la posibilidad de agendarse de nuevo. No puedo responder por mis colegas. Yo respondo por mí. Yo voy a seguir dando las clases como estamos haciendo hasta ahora. 2 horas de teórico los martes, 2 horas de teórico los miércoles, y las de práctico, que doy 2 por cuestiones de horario, ¿no? Que son, ya la complicaron bastante con el horario que nos pusieron en la noche y en el intermedio, y bueno, llegué al acuerdo con ustedes de dividirnos. Yo ya les dije, yo no soy responsable del horario. El horario lo puso el liceo. A mí también me rompe por la mitad dar clase de noche. Por algo no doy clase en el nocturno. Bueno, gente, la regulación de la temperatura sería la condición controlada que habíamos visto acá, y en este... Profe, Sí, quería decirlo, pero se pusieron a hablar de lo otro. No, a mí no me llegó todavía el coso, él te lo el manda. PDF. Mirate en el Drive, no mirá el correo y lo vas a abrir en el Drive. Sí. ¿Vos Es que tenés por eso me fijé en el Gmail. ¿Pero vos tenés correo de Gmail? Sí, Gmail, sí, me metí a Gmail y todavía no me salió nada. Pero te lo mandé. Solo tengo de... Ayer cuando me mandaste el correo, te lo mandé inmediatamente. Fíjate bien. Si Yo no, capaz que puedo pasar el link del Drive al grupo y capaz que por ahí se pueden meter. bueno, Si podés se también anima, hacer eso. Me me harías serviría. gran ayuda. Sería una gran ayuda, sí. Sí, Porque sí. a mí no me llegó. Bueno, entonces, ¿te animás a hacer eso? ¿Pasarlo al grupo? Sí, ahora lo paso, Ok. cuando termine la clase. Bueno, te agradezco entonces. Dale, Bueno, perfecto. seguimos entonces con esto. La regulación de la temperatura quedó clara, entonces la nena hasta que tiene fiebre, que llegó, qué le pasó en su cuerpo, por qué le pasó, porque esa variable temperatura tiene que llegar a su nivel, ¿verdad?, de homeostasis. ¿Sí? Como decíamos, es un sistema de retroalimentación negativa, porque ¿qué sucede? Aumenta la temperatura, se desencadena todo este circuito. Baja la temperatura, ¿qué pasa con este circuito?
Baja la Que ¿Cómo, ya no temperatura. tiene que. ¿Y qué pasa con esto que se desencadenó? Hace todo lo contrario, ¿Existiendo? profe. ¿Sigue existiendo esta respuesta? No. No, O sea que la misma temperatura es la que regula que se termine esta acción. ¿Sí? La subida la desencadena, la bajada es la misma variable controlada, la misma condición controlada, la que provoca que se vuelva a dejar de hacer todo esto. ¿Sí? Por eso hablamos de un sistema de retroalimentación negativa. ¿Sí? Porque la temperatura lo desencadena y la temperatura es la que también lo frena. ¿Sí? Bien, en el otro caso, en el caso del parto, acá no se da una retroalimentación negativa, porque el bebé, ¿verdad? Con la cabeza empieza a presionar el cuello del útero y eso es el estímulo ¿para qué? ¿Para qué? Para que la Para nervio los del cuello impulsos uterino. nerviosos. Para que el centro nervioso, que no es el cerebro, es el hipotálamo, lo que pasa es que ahí no, el hipotálamo está abajo, ¿no? Desencadene, ¿verdad? La producción de oxitocina, ¿verdad? Por parte de la glándula hipófisis, y la oxitocina vaya al músculo liso del útero y provoque las contracciones que van, más el bebé que está empujando y el útero que también lo está empujando, van a lograr dilatar el cuello del útero y el bebé va a empezar a pasar al canal de parto. ¿Sí? En este caso, cuanto más golpea, esto es más intenso. Por eso las contracciones en el trabajo de parto empiezan espaciadas y son como unas ganas de ir al baño, pero a la larga, a cuestión de horas, esas contracciones son cada vez más seguidas y cada vez más intensas. O sea que el mismo estímulo está provocando, en vez de reducir, ¿verdad? En vez de reducir el efecto, lo está aumentando el efecto. ¿Entienden? Hoy cuando veíamos la temperatura subió, se accionó, la misma temperatura bajó, ¿sí? Y ya desapareció el efecto. La misma manera. Pero acá, cuanto más se golpea esta zona del cuello del útero, más intensa es la secreción de oxitocina y más intensas son las contracciones uterinas. O sea, como que refuerza el estímulo, ¿verdad? La acción. Eso es una retroalimentación positiva. ¿Sí? Acá sí, para poder ver, ¿verdad? En el parto, en el trabajo de parto, también actúa la glándula hipófisis, ¿sí? Actúa el útero y el estímulo lo produce el propio bebé golpeando sobre el cuello del útero, ejerciendo la presión en el cuello del útero. Esa presión es la que es detectada, ¿verdad? Por los sensores que tiene el hipotálamo, que sería la parte del cerebro que está aquí arriba. ¿Sí? Inmediatamente que se detecta esa presión, quiere decir que el bebé ya no tiene espacio, el bebé está intentando salir porque se está quedando sin líquido amniótico, es decir, están cambiando las condiciones, entonces el hipotálamo se conecta con la hipófisis, le manda la oxitocina, porque la oxitocina es una hormona producida por el hipotálamo, que se almacena en una zona de la hipófisis que es la neurohipófisis. La oxitocina se libera a la sangre como toda hormona y llega, ¿verdad?, a la musculatura lisa del útero donde provoca las contracciones. Contracciones que como musculatura lisa son involuntarias. ¿Sí? Cuanto más presiona el bebé, o sea, cuanto más intenso es el estímulo, más oxitocina se va a producir y más contracciones van a ocurrir. Entonces las contracciones del parto cada vez son más intensas, más cercanas unas a otras, hasta que finalmente provocan la expulsión del bebé. ¿Verán? Por eso yo estoy poniendo acá, vieron, empezó con una pequeña presión que desencadenó la primera instancia, luego aumentó la presión y eso desencadena más secreción de oxitocina, y a medida que sigue aumentando la presión, cuando está pasando por el canal de parto, no se olviden que esto mide 10 centímetros la cabeza de un bebé, y esto apenas tiene 2 centímetros de diámetro. Tiene que ensancharse, ¿verdad?, a llegar a 10. ¿Sí? Entonces la presión cada vez es mayor y cada vez más reforzada la
secreción de oxitocina y la contracción muscular. ¿Sí? Bien, la secreción... Lástima que la cesárea tiene un tiempo de recuperación, si no sería todo más fácil. No, lo que están diciendo es porque desconocen. La verdad, la cesárea es un horror. El parto natural... Por eso, es lástima que es muy... Una mujer que tiene cesárea está por lo menos 3 o 4 meses para recuperar sus tejidos y como 1 año y pico para recuperar la normalidad. Tiene dolor durante los primeros meses, tiene dificultades porque al no producirse la oxitocina se le retrasa la bajada de la leche, porque acá por eso me vino valor que tú dijeras eso, porque justamente la oxitocina no solamente actúa sobre la contracción muscular, sino que en el momento que se está produciendo empieza a activar a las glándulas mamarias para que conforme nazca el bebé salga leche. Si te hacen una cesárea, este circuito de oxitocina se corta y por eso las mujeres que tienen a los bebés por cesárea no amamantan. Les tardan unos días en amamantar porque no les baja leche. ¿Sí? Y también tiene efectos, ¿verdad?, sobre otras glándulas y sobre otros órganos, como por ejemplo en el riñón. ¿Sí? El lóbulo posterior de la hipófisis, que es el que libera la oxitocina, también libera la hormona antidiurética. ¿Sí? Cuando hay oxitocina se libera la hormona antidiurética. Y eso hace que se active el proceso de producción de orina. O sea que también, al no haber oxitocina, esto también se enlentece. Las mujeres que tienen cesárea, después les cuesta ir a orinar. Inclusive pueden llenar tanto la vejiga que pueden tener problemas, hay que sondearlas. Hay que poner una sonda para que salga, porque no pueden evacuar. ¿Sí? Y es todo producto de la cesárea. Es importantísimo esta liberación de oxitocina. Y además hay un dicho que dicen que las mujeres antiguas, mi abuela era una de las que decía, que después del parto, del dolor del parto, la Virgen te cubría con el velo y se te iba todo el recuerdo malo que habías tenido en el parto. En realidad no es la Virgen ni nada del recuerdo, es que la oxitocina es una hormona que es componente de los estados de felicidad. Cuando nosotros estamos felices, liberamos 4 químicos: dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Los 4 propician los estados de ánimo positivos. Entonces, por eso una mujer después de un parto tiene tanta cantidad de oxitocina que siente ese estado de bienestar. ¿Verdad? El parto natural no hay con qué darle, ¿verdad? Es el mejor estado, ¿verdad?, para después de un parto. Es decir, si hay un parto problemático, un parto donde te hacen una episiotomía, donde usan forceps, aunque esté prohibido, pero lo hacen, ¿verdad?, esos partos son traumáticos. Y eso es lo que hace que muchas mujeres le huyan al parto y quieran la epidural y quieran una cantidad de cosas. Pero después del parto natural, realmente no tenés nada, te levantás como si no hubiera pasado nada. Manuel. Sí, 2 cosas. Yo tengo entendido que la oxitocina es adictiva, o sea, la que te dan por fuera, o sea, la natural no, la que te dan si te falta. Si te falta Y la segunda es que estamos en hora. Bueno, lo que decís de adictiva, no sé si es adictiva, pero sí que lo que pasa es que la gente que se siente bien con algo, indudablemente que va a querer sentirse bien siempre. Claro. Por eso creo que puede llegar a generar un circuito de recompensa ahí cuando recibe la oxitocina, ¿verdad? Pero hay formas de liberar oxitocina naturalmente, no necesariamente lo tenés que recibir. Es decir, hay cantidad de cosas para liberar oxitocina naturalmente. En algún momento las vamos a comentar. Chicos, para la clase que viene, acuérdense que el lunes, los que tienen práctico, vamos a tener una evaluación Kahoot, y los que tienen el viernes, la van a tener el viernes. Y en el teórico yo les voy a dejar algunos trabajos para hacer sobre esto mismo y todo esto que vinimos viendo, que va a tener que ver con el COVID. ¿Bien? Lo voy a colgar en estos días porque estoy ahora cerrando pila de promedios y estoy como desbordada. ¿Bien? Bueno, gente, pasen lindo. Les dejo este PowerPoint por si lo quieren ver en los materiales. ¿Está? Y la clase. Sí, gracias. Bueno, nos vemos, chiquilines. Nos vemos. Chao, hasta el viernes. Se cuida, profe. Gracias.